Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Secuencia Inicial. Estamos en EVA TV. EVA TV que llegó al miércoles, porque nos costó. Estábamos lunes, martes, llegamos, aterrizamos. Estamos acá, ¿o no? ¿Cómo están? Estamos como estamos. Ah, así, la mierda. Así, estamos como estamos. De a poco. Como nos ven, Como, de a poco. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Mati, Esto que dije de pasar cosas. bueno. Es como, pero 2 días de no pasa nada. ¿Viste esos días que voy a decir, che, ¿qué hablamos? No pasó nada. No puedo garantizártelo. 2 días de eso necesito. Puedo intentar que lo ordenemos, Bueno. la info de 4 a 6 de la tarde en el día de hoy. Y ahora sí quiero presentar a Fabián Waldman, que está en nuestra mesa. Gracias por venir y estar con nosotros en este día. Gracias a ustedes, compañeros. Gracias por la invitación. ¿El enemigo público de Adorni o el Bueno, amigo? eso es lo que dicen. Estamos ahí en un interludio. Veremos con el correr de los años cuál es la medida que queda, dónde queda O sea, el vos límite. decís que están en un impasse. Estamos no sé si en un impasse, pero estamos ahí en una mirada reflexiva, por lo menos de mi parte. Para mí te quiere. ¿Vos decís? Yo siento como que tiene algo con vos tipo Feynman con los estudiantes secundarios. No sé si llega tanto, no Como sé una si llega cosa que- tanto. que- Una fascinación. Sí. En los últimos tiempos he quedado un poquito de lado. Ay, Sí, no sé qué ha pasado con algunas preguntas que me parece que no han sido bienvenidas No. y lamentablemente antes me decía Fabi, qué sé yo, pero Claro. en los últimos tiempos O sea, antes eso ha era una pasado. relación tóxica, ahora se cortó. Podemos decirle eso, aunque me saludó cuando regresé de mis vacaciones como para que me escrachen todos en las redes, pero bueno, es eso al margen. Che, ¿y te sumás a esta casa de EVA TV? Me sumo a esta casa de EVA TV, prontamente ya veremos, está definiendo la fecha, pero sí me van a tener en la previa de Secuencia Inicial, así que Qué con una bueno. compañera que mejor no les digo, y vamos a salir Vamos ya. a guardar intriga. Vamos a guardar la información, pero muy capa, Bien. y la conocen, muchos de los que están ahí del otro lado de EVA TV la conocen. Bueno, qué bien, porque nosotros a veces llegamos acá a las 4 de la tarde y decimos, bueno, a ver, ¿con quién charlamos? ¿Quién está en el estudio? ¿Quién nos recibe? Nos va a recibir Waldman y Sí, una no persona esperen muy que especial. les tenga factura ni nada por el estilo, ¿eh? ¿Por qué? Y porque no voy a poder, voy a venir volando y saliendo de la Casa Rosada, Pero no es imposible que... ¿No hay más desayuno en la casa de Rosasi para...? Nos podés traer un tupper, algo. Un tupper, bueno, no le voy a contar lo que cuesta el almuerzo porque es muy barato, pero podría ser. Igual subió un poquito. Subió un poquito, casi más que duplicó, aumentó 1,5 veces su valor, pero sigue siendo muy económico. Bueno, vamos a ir pensando qué nos podés traer, cómo nos podés recibir. A Ok, nosotros nos gusta que no hay nos problema. mimen, que nos traten bien. Somos muy sensibles, somos un poco de esa generación de cristal, ¿viste? Nos dicen algo, nos ponemos sí, a llorar. no sabía. Sí, estamos Pero están en pasando esa. tiempos difíciles, con lo cual no le va a costar mucho tampoco cambiar ese mote. Bueno, vamos a intentarlo. Bueno, hoy a la mañana habló Cristina Fernández de Kirchner, dio su declaración testimonial en la causa que investiga el atentado contra su persona. ¿Estuviste en Comodoro Pi? Sí, estuve en Comodoro Pi a la entrada de Cristina y cuando se retiró, así es. La verdad que mucho apoyo de dirigentes. Ayer ya había salido un documento de por lo menos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, todo el arco político, las distintas tendencias que coexisten en estos momentos en el PJ, y hoy se los vio allí todos juntos, una foto conjunta inclusive de varios de ellos que llegaron de la mano, y después estaba desde Juan Grabois hasta Alicia Kirchner, pasando por Itaí Hackman, Nati Saracho, Eduardo Valdés, Germán Martínez, Laura Penaca. Muy importante el acompañamiento que tuvo Cristina esta mañana. Sí, y qué importante para esto de las internas que se habla tanto, ¿no? Digo, una foto que al menos muestra un Comodoro Pi y un montón de dirigentes del arco peronista unidos para bancar a Cristina en el día de hoy. Sí, que además se revitalizó con la foto post audiencia, cuando todos salieron de la audiencia y fueron al Instituto Patria, salió al balcón ahí Cristina, y adentro mantuvo una reunión de poco más de 1 hora con la mayoría de estos dirigentes, en la cual hizo un repaso de lo que había sucedido en la audiencia y cómo había estado. En la calle, mientras tanto, agrupaciones, militantes que estaban apoyando, llegó la Cámpora, la agrupación de Juan Grabois, la agrupación del Cuervo Larroque, estuvieron allí sobre Comodoro Pi. El acceso es por la perpendicular a Comodoro Pi, están los acusados, los testigos, los abogados de las partes, y un vidrio que separa a los que están presenciando en la planta baja. Después hay otro piso arriba, una platea que también estaba llena hoy, y una
un relato de Cristina que recorrió todo lo que significó la violencia hacia ella ya desde épocas muy tempranas cuando era vicepresidenta. Sí, ya nos vamos a meter de lleno en un rato con esa declaración, pero te quería preguntar por qué vos decías, las agrupaciones políticas estuvieron en el Instituto Patria, Sí. la dirigencia política, bueno, algunos después se fueron al Instituto Patria, como bien decís, incluso hubo esta reunión que contás, pero así era la convocatoria, ¿no? Sí, había 2 convocatorias, había expectativa de que hable Cristina en Rodríguez Peña 80, que es la sede del instituto, pero no hubo quórum, no había una estructura preparada para tal Claro. cosa, salió al balcón, solamente saludó a los militantes y estuvieron allí bastante tiempo, además se rompió el protocolo, otra cosa que hay que decirlo porque Rodríguez Peña estuvo cortada entre Bartolomé Mitre y Rivadavia, no así Comodoro Pi, donde había un fuerte operativo de seguridad. ¿Viste alguna escena que te generó sospechas? No, en líneas generales no hubo, había mucha custodia, un operativo importante, inclusive cuando Cristina llegaba a Comodoro Pi solamente había pocos militantes en la calle, no había prácticamente nadie. En esta oportunidad hubo un cordón policial cuando ella descendió del automóvil y cuando volvió a subirse estuvo acompañada por una camioneta, también entiendo que los 2 autos son blindados además, y por supuesto precedida por 2 motos que la acompañaron hasta llegar a Comodoro. Y llegó desde la casa de Florencia, porque ella está alojada Claro. allí, no en Uruguay y Juncal, en un trayecto que fue por el Paseo del Bajo. Mira, Sí, no fue por el sabía que Paseo del había Bajo, llegado, sí. que había llegado por ahí. Sí. ¿Cómo fue, perdón, cómo fue el tema de él? Algo que me parece que se un poco nos generaba algo de curiosidad barra morbo, y que hoy no se pudo percibir tanto bien en la transmisión, que es el tema esto de, bueno, Cristina enfrentada a sus agresores, que estaban ahí, entiendo que separados entre ellos, pero cerca del estrado donde estaba hablando Cristina. ¿Se pudo percibir algún gesto, algo? Yo la verdad que no estuve en el acreditado para ingresar a la sala, estuve en la sala de prensa que Claro. está en el primer piso de Comodoro Pi. Entiendo que Cristina, no sé si los miró efectivamente, de hecho no se veía porque la enfocaban a ella y en ningún momento enfocaron a Carrillo, ni a Uriarte, ni a Sabag. Eso es común igual. Como, claro, Cuando, que no. cuando se brinda declaración testimonial, solo se enfoca a la persona que está No, declarando. eso es lo que Sí. pasa y además se dirige hacia, ella estaba de costado, digamos, de los jueces. Entiendo, si uno mira a la sala desde el lugar de los jueces, a la derecha está el testigo en este caso y de frente, del lado derecho, estuve en la sala de otra oportunidad, están los acusados. Claro. De hecho, estuve una vez allí viendo cómo estaba la disposición Sí. y tanto Uliarte como Sabag y Carrillo están, si uno entra a la sala por el lado que ingresan, digamos, los que van a presenciarla, del lado derecho, digamos, están justamente los testigos. Por lo pronto no los nombró. No lo nombró, tampoco nombró, bueno, después ustedes lo van a analizar el tema de su testimonio, pero sí lo que uno puede analizar son las repercusiones que tuvo. Yo tuve la oportunidad de charlar, por ejemplo, con Anabel Fernández Agasti cuando se retiraba. Ella remarcó muy bien que el hecho de que 5 teléfonos celulares se dejaron de lado y no se investigaron, a pesar de que ahora en la causa de Alberto Fernández se agarraron enseguida los teléfonos de Alberto, esta diferencia. Si lo comparamos es tremendo, son por ahora un secuestro de celular por lesiones leves versus un no secuestro de celular o incluso un secuestro tardío con un efecto de ruptura de celular por un intento de asesinato, ¿no? Y mientras esto pasaba y Cristina y se hablaba de la causa, Milman estaba votando positivamente en la Cámara de Diputados contra la posibilidad de que se expulse a los diputados que habían visitado a los genocidas. Creo que en ese solo hecho está resumido bastante de lo que es el significado del día de hoy, si le agregás además la cuestión de la CONADI. Así que me parece que... Como decía Mati, necesitamos que frenen sí, un poco todo. no sé, Matías, creo que te voy a hacer, lamentablemente voy a tratar de pincharte ese globo porque no creo que pase esto durante unos cuantos días. Sí, lo que viene de Casa Rosada, la verdad que no es sustancioso en ese sentido. No, y vos lo sabés muy bien, Sí, además. sí. ¿Y alguna otra declaración que hayas escuchado que te haya llamado la atención? Bueno,
creo que habló Axel Kicillof. Habló Axel también, yo no pude escucharla, pero sí Axel, por supuesto, remarcando la cuestión de la justicia y la falta y el compromiso en este caso con un sector de que es el que Cristina siempre ha defendido y desde el cual le han atacado, que tiene que ver con los poderosos, con el poder económico. Eso fue una de las cuestiones que de alguna manera hizo referencia. Y después, sí, charlando también inclusive con el propio Cuervo Larroque, sobre lo que puede significar lo que significó el Día del Peronismo para el peronismo de hoy, en ese sentido diciendo, bueno, que estaban justamente todos allí de alguna manera sosteniendo a Cristina, entendiendo que todo esto forma parte de un mismo paquete y tiene que ver con la desaparición del peronismo, que es a lo que apunta efectivamente, y lo dice abiertamente, el gobierno nacional. ¿Hubo como algún diagnóstico sobre si estaban conformes con la declaración, con las preguntas que le hicieron? Los abogados de la querella, uno imagina que ya estaba acordado, pero las preguntas que le hizo la fiscal, si había un clima de esto salió bien. Sí, en línea general, Mati, te puedo decir que sí, que se fueron conformes porque se pudo palpar, digamos, que todo lo que quería decirse se dijo, inclusive las respuestas hacia los abogados defensores de los de Sabag y compañía, que lo único que hicieron fue pie sobre el tema de la custodia, lo único que tocaron. Así que creo que sí, que efectivamente, como vos bien decís, estaban relativamente conformes. Tomamos en cuenta que está juzgándose y está dentro de una causa en la cual Cristina es la víctima. Entiendo que sí, y también haberlo puesto en agenda. Creo que eso es el otro tema que es importante, que hasta ahora no estaba, de hecho se ha ninguneado de los medios, y inclusive la tapa de Clarín de hoy decía que Cristina quiere salir a la superficie a través del juicio. Aprovechó para reaparecer. Claro, entonces la posibilidad de brindar, en este caso, y poner en agenda, y dentro del debate público, escuchando algunas radios por ahí a la mañana en la previa, mensajes de oyentes que ponían al aire diciendo cómo va a ir un tipo que no sabe disparar a matarla y no cargar el arma. O sea, las teorías conspirativas están a la orden del día y desde los medios hegemónicos las impulsan claramente. Así que debe haber dolido, creo, la jornada de hoy, y ver esa foto del peronismo mucho más en momentos en los cuales en momentos en que está en discusión bastantes cosas. Fabi, nos vas a dejar la vara muy alta cuando arranque tu programa, porque vamos a tener que estar a la altura. Sí. No es para menos. Sé lo que hacen ustedes en el programa, chicos, y me parece que es lo que queremos de Eva TV, así que me parece que pasa por ahí nada más. Aparte va a haber información, seguro. Sí, gente formada. Nosotros venimos acá como vamos a tratar de también ponerle un impas, porque sí, lo que tenemos es información, pero vamos a tratar de mechar un poquito como para que no sea un golpazo todo junto y poder generar un buen clima también para que los que nos están viendo y se afilian a Eva TV puedan seguir aportando desde el otro lado. Bueno, bienvenido a la casa y bienvenida a una persona que pronto vamos a conocer. Te agradecemos por habernos traído toda esta información hoy, que es fundamental lo que pasa en la calle. Creo que vos la conocés muy bien, tenés mucho asfalto recorrido en eso, más allá de ahora tu relación tóxica o el impas con Adorni, y eso lo valoramos mucho, es muy importante para nosotros. Gracias por habernos acompañado en este ratito. No, gracias a ustedes, compañeros. Vamos a una pequeña tanda y ya volvemos. Y estamos de vuelta con Secuencia Inicial. ¿Cuántos papeles tengo en la mesa? No sé cómo haces. Una vez trabajaba con alguien que era muy obsesivo con el tema de ordenar la mesa. Ordenar la mesa. Y me quedó como... ¿Alguien conocido? Como que me reto solo. No. Una productora muy amorosa que... No es Celeste. Que, bueno, no es Celeste. Igual Celeste también. Celeste dura. Sí. Celeste mano dura, nos tiene, mano nos dura. Lleva, nos ordena. Punitivismo albe total. Punitivismo albe. Mírala. Está ahí seria, está la seriosa. ves con esa carita. Sí. Hoy me cagó a pedos porque estaba estudiando antes del programa. Imagínate. Mirá. Estaba estudiando. ¿Cómo no estás conmigo? Estoy acá trabajando, Celeste. Viene con pocas pulgadas. Sí. Por suerte está arriba. Bueno, eso es una particularidad como de este stream, ejercen un panóptico. Claro.
Hay una Los separación controlan. física entre la mesa y la producción. Sí, Pero bueno, después viene están ahí en el cielo. Claro, como que te dejan hacer, te dejan Hola, hacer, te dejan Dios. hacer y la gorra viene. ¡Tácate! Claro, en ¡Martina! Cuando te descuidas, el panóptico. Sí, bueno, vamos a hablar de lo que nos compete, tema del día. Sí. Habló Cristina Fernández de Kirchner, recién Fabi nos contaba un poco las sensaciones y el color que tuvo también la calle, tanto en Comodoro Pi con la dirigencia política, como el Instituto de Patria con la militancia. Comentario al margen de todo. Sí, Inviertan un poquito, que no se escuche y se vea tan mal eso. ¿vos viste? Yo Sobre creo todo la que primera hora. Pero- lo hacen a propósito. El color, chicos. Ay, el color, perdón, No, la primera media hora era fatal. Es horrible, es horrible. Aparte hay un momento Se que- cortaba el micrófono, por favor. pero No, y yo voy a decir algo. tienen guita. Yo veo muchas audiencias. Sí. Veo muchas audiencias y vi Sí, muchas sí. porque estudié Derecho, no sé qué. Vos ver audiencias Esta- como ver Netflix. Claro, esta se veía particularmente mal. Sí. O sea, particularmente mal. Bueno, hablemos un poco de lo que pasaba adentro, de lo que pasó con la declaración de la expresidenta, porque ayer anticipábamos un poco por dónde podía ir. Bueno, hablamos si iba a hacer referencia o no a la etapa de instrucción de la causa, a cómo llega, que es de manera acotada, según lo que ella dice, y su defensa también, a la etapa de juicio oral, que es la que estamos transitando, y por eso está declarando, y están declarando todos. Bueno, empezó hablando sobre la violencia política, consultada por sus propios abogados, que un poco le dijeron, bueno, a ver, ¿qué pasó antes? Hablemos del contexto. ¿Cómo que llegamos lleva acá? Claro, al atentado que sufriste. Bueno, y ella empieza a contar que no fue esto de un día para el otro, sino describe una serie de situaciones hasta el día del atentado. Escuchemos lo que decía cuando le preguntaron por esto. Eso, ¿Volver a preguntar, por favor? sí, digamos, en el marco de las atribuciones de ese contexto, de esa exacerbación previo al atentado, este tema de lo judicial, de la acusación concreta de Luciani en las vísperas de todo esto, ¿te considera que es determinante? Y sí, sin lugar a dudas. Tengo entendido que además uno de los acusados también planteó que quería que lo defendiera el doctor Luciani. Me parece que las propias actitudes de quienes participaron en el atentado, los autores materiales también quiero decirlo, ¿no? Ujú. Sería muy ingenuo de parte mía considerar que las tres personas que están sentadas ahí fueron las que idearon esto. Sin lugar a dudas, son solamente autores materiales y sí, no tengo ninguna duda que fue el desencadenante que culminó. Bueno, de hecho, después me entero que también uno de los acusados había pedido a un dirigente de extrema derecha que había participado en las marchas de la pandemia junto a otros dirigentes políticos de la derecha que actualmente forman parte del gobierno, desde la presidencia, pasando por la ministra de Seguridad, habían pedido que él les designara un abogado. Y después esa persona, Carro, lo voy a decir con nombre y apellido, fue identificada viajando a Perú con el jefe de gabinete de Gerardo Milman, el diputado Gerardo Milman, cuando era secretario de Seguridad de la entonces ministra, primera etapa macrista seguridad, segunda etapa ahora. Sí, claro, todo tiene que ver con todo. Imagínense la inversa. Imagínense que el atentado hubiera sido contra Mauricio Macri o contra algún sector de la derecha y resulta que aparece un diputado de la Cámpora diciendo lo vamos a matar, aparece un dirigente que estaba manifestando con él, luego también pidiendo los acusados que sean sus abogados, pero solamente en la hipérbole argentina, como digo yo, puede suceder lo que está sucediendo. Bueno, no escuchamos el fragmento que ahora sí vamos a escuchar, que el que yo refería sobre la violencia política previa, pero sí me parece que lo que vimos en este video es lo que estructura la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, que va por el lado de estamos con tres personas que están acá sentadas en el banquillo, autores materiales, ahora, ¿dónde están los intelectuales? ¿Quiénes financiaron este atentado? ¿Qué falta? ¿Qué pasa atrás? ¿No? Eso veíamos. Sí. Sí, en un formato que, digo, para quien por ahí no sabe nada de juicios y no ha seguido este tipo de cuestiones o los procedimientos que se dan, este es un juicio distinto para Cristina Fernández de Kirchner porque generalmente nosotros la veíamos Sí. en juicios donde era imputada.
Y la característica que tiene una declaración de una persona imputada es distinta a la que tiene una declaración de una persona no imputada, o en este caso testigo, que era la figura de la cual hablaba Cristina. Hay algunas cuestiones. Primero, que quien es imputado no tiene la obligación de decir la verdad. Claro. No tiene la obligación de contestar las preguntas. Son algunas cuestiones que al imputado se le da ese beneficio porque se considera que el derecho primordial en ese caso es la inviolabilidad de la defensa. Con lo cual, de hecho, nosotros veíamos en las declaraciones que tenía Cristina ante causas en las que estaba imputada, que Cristina no aceptaba preguntas de las partes. Y de hecho está ese video conocido. Preguntas me tienen... Claro, preguntas tienen que contestar ustedes, no yo. Bueno, cuando vos declarás como testigo, ahí sí ya la obligación está de contestar preguntas. En todo caso, tiene que ser el abogado el que objete preguntas si considera que son inapropiadas, pero si la jueza las considera viables, tenés obligación de contestarla. Por eso está también el juramento de verdad. Tenés que decir la verdad. Si no decís la verdad, se te puede acusar de falso testimonio, que es algo que no pasa cuando vos sos imputado. Sí, de hecho pasó lo que vos dijiste en un momento de la declaración de hoy. El abogado de Brenda Uliarte lo frena y le consulta a Cristina por la función de su custodia actual, y Ubeira llama la atención ahí y dice, ella no va a revelar hoy como su custodia, no pertenece a la causa, ni siquiera al hecho que está en cuestión. Y compromete la propia seguridad de ella si da detalles de cómo es la custodia. Exactamente. Pero bueno, y un formato de juicio que, para que se entienda quien lo ha visto y no ha entendido cómo era, generalmente se estructura en partes. Normalmente a una declaración de un testigo lo interroga primero quien lo convocó. En este caso, al ser Cristina la damnificada, es la propia querella la que arranca a hacerle preguntas. Después le hace preguntas la fiscalía, que es el otro órgano acusador, porque ya depende del Estado, no de la propia persona. Y por último, los defensores, que para mí ahí es donde iba a estar la parte más interesante de esto, que es cuando le hicieran preguntas los defensores, porque bueno, se supone que ahí es donde iba a estar la parte más de esa cuestión del juego de, bueno, te quiero pinchar con algo, y en el caso de Cristina, no caer en las trampas que le pueda tender las preguntas de los defensores. Pero bueno, así es como medianamente se estructura una declaración de este tipo. Bueno, vamos a escuchar ahora sí el audio 3 sobre Cristina Fernández de Kirchner y cómo se llega a este contexto de violencia. Usted haya percibido. Cuando era presidenta, sí, claramente. Cuando era presidenta, los dos periodos, violencia no tan simbólica. Mira, traje algunas cosas porque es bueno recordar, mucha gente se olvida de las cosas, pero algunas tapas nada más, no todas porque sería largo. Desde cuestiones que tenían que ver con mi condición de mujer, porque obviamente nadie puede sentirse mal de que lo critiquen cuando hace política, son las reglas de juego, y además hacia la democracia que un gobernante, a quien no comparte lo que está haciendo, alguien pueda criticarlo. Pero tapas como esta, por ejemplo, el goce de Cristina, poco tiene que ver con mi condición de presidenta o de política, sino fundamentalmente de mujer. Vía Crucis, acá crucificada, salvo que quieran decir, bueno, la quisimos comparar con Cristo, no me suena. Si quieren tomar esa argumentación, por favor, olvídenla. Y también el negocio de pegarle a Cristina, hasta con un ojo negro, miren qué contexto actual, hasta con un ojo negro me sacaron y una curita, el negocio, crisis del despoder K, el negocio de pegarle a Cristina. Tiene actualidad también, ¿no? Como verán, todo siempre se repite. Hasta llegar, por ejemplo, esto en la crisis que tuvimos con las patronales rurales en el 2008, el principal caricaturista, un gran caricaturista argentino, de Clarín, me caricaturizó con un ojo negro. Un ojo negro. 2008. Me acuerdo que tuve una crítica por eso, porque es curioso, pero en ese momento, todos saben que yo no soy feminista, ¿no? Pero las feministas ninguna creyó que me estaban agrediendo por mi condición de mujer. Nunca nadie dijo nada sobre esto. Era la primera presidenta electa mujer. Sigo siendo la única mujer electa presidenta.
Bueno, escuchamos a ¿Cómo cayó Cristina. ¿Cómo? Esta última parte. Bueno, Porque- la revista Noticias se defendió. Acaba de publicar una Sí. nota titulada Cristina Kirchner y el viejo truco de usar a noticias. Una Muy nota nefasta. firmada por Alejandra Daya, directora de Noticias. Ahí está, la tenemos en pantalla. ¡Qué producción! La expresidenta volvió, quedémonos ahí un segundo, arriba. La expresidenta volvió contra esta revista en el juicio por el intento de magnicidio, la falacia de su vulnerabilidad simbólica. El resumen de esta nota es Noticias defendiéndose y diciendo Cristina Fernández de Kirchner utiliza las tapas de Noticia para hacer referencia a ella misma. Es un síntoma de su autorreferencialidad. Eso Sí. dice la editorial de Lo cual Noticias. claramente las tapas de noticias hacen referencia a Cristina Kirchner, a la violencia mediática que ejercieron sobre ella tantos años, que la siguen ejerciendo. Y es muy raro porque se defienden poniendo otras fotos siendo vulnerabilizadas de presidentes varones, como diciendo, bueno, a los varones también se las hacemos, ¿eh? Claro. No es solo porque son mujeres. Sí. Muy nefasto el argumento. Pero preguntaba mucho por esta última parte, la parte de él. No se considera feminista. Ella, No, pero ni siquiera eso, porque eso ya ¿La lo del dijo. ojo? Pero no, el tema esto de no estuvieron las feministas para defenderme, que es algo que lo digo porque Lo dijo 3 veces hoy. vi hoy muchas personas, digo, que se identifican como militantes feministas, que como enojadas por esta declaración, y me interesa como saber cómo cayó y cómo repercutió. Bueno, pero igual si alguien se enojó, o sea, no viene viendo, no hizo una lectura Toda de la hace película. años, claro, o sea, vio la foto de hoy porque Cristina es algo que lo dice siempre. No sé si la referencia a... No. Sí, yo no soy feminista, lo Ellas- dijo muchas veces. Yo no soy feminista, está claro. Lo que digo es la referencia a ¿dónde estaban las feministas? ¿Dónde están las feministas? Sí. ¿Dónde estaban las feministas que no me defendieron? Y ahí hay una cuestión también de que toda la violencia política que ha sufrido ella durante todos estos años también se traduce en una violencia de género y quizás ahí va el reclamo público, cuando en realidad, primero que todo es violencia política, es violencia de género, es contra ella, se la persiguió y todo. Y ella cuestión con el feminismo, ella lo ha mencionado en reiteradas ocasiones, de tomar una cierta distancia, de no autopercibirse como feminista, si se quiere decir, pero en sus actos, en sus políticas, en el diseño y la planificación de país que ha llevado a cargo durante sus 2 presidencias, bueno, ha sido muy feminista todas estas políticas. Me parece que Sí. es eso lo que vale. Sí, no, digo, lo que vale está claro. Lo que digo es, a mí me llamó la atención eso, como generalmente uno ve a Cristina siempre, sí, tomando distancia Sí. del feminismo. Tirándole un palo no la vi nunca. Yo siento que sí. ¿Tirándole palos al feminismo? Tampoco me pareció un palo. Me pareció bastante más cercano a un palo. Nah, bajemos un poco el nivel. Y No, también es, tampoco fue o sea, eso. lo dice en un contexto que no es inocente, digo, en el cual todos hoy se sienten feministas y se escandalizan porque se enteraron recién ahora que existe la violencia de género, la violencia hacia las mujeres. Entonces también es esto, bueno, todos los que se escandalizan hoy en día porque hay violencia a las mujeres, no estuvieron todos estos años también diciendo, che, a Cristina le están poniendo esta tapa, la están persiguiendo, le están haciendo esto. Sí. Me parece Igual que ahí hay ella lo un menciona vacío. con nombre, le dice las feministas. Las feministas no consideraron que esto era violencia de género, no me acuerdo qué palabra usa, pero que esto era violencia contra una mujer, la única mujer presidenta electa por los votos. A mí Bueno, me- igual sería una propia contradicción de ella, porque ella sí habla de violencia Sí, contra pero no la se mujer reconoce en su feminista. propio Claro, por eso digo, puede ser una contradicción. O sea, ella dice, en ese punto puede ser una yo contradicción. que no soy feminista, advierto esto, las feministas no advirtieron esto en ese momento. Es algo así lo que dice Cristina. Algo así. Por eso digo, me llamó la atención. No, está bien. Pero me llamó la atención sobre todo porque vi algo que no esperaba, que es como enojo en gente que milita en el Sí, feminismo, para que mí- es como, sí. che, que decían como al final Cristina se enmarca en lo mismo que se enmarcan algunos otros voceros de esta discusión de redes sociales con esto de ¿y dónde están las feministas? Sí, vamos a seguir porque fue larga la declaración. No tan larga como yo creía, pero tuvo varios puntos que queremos mostrar. Vamos a ir con el audio 2, que es Milman y las fuerzas del cielo, porque Cristina hizo referencia a esto. A ver. El diputado Gerardo Milman. Gerardo Milman, casi como un Nostradamus contemporáneo, presenta, deben ser las fuerzas del cielo, a lo mejor. Presenta un proyecto, si mal no recuerdo, 17 o 15 de agosto,
pidiendo o criticando la custodia, y dice en una parte, esto es un documento público, así que es absolutamente comprobable, porque es un proyecto que creo que después lo retiró, pero queda constancia. Dice, no sea cosa que alguien intente matarla y después quieran presentarla como una víctima, algo así, y termina con apela a una fraseología que le decía algo así como, sin Cristina hay peronismo y sin peronismo hay Argentina. Creo que así terminaba el proyecto. Y después, bueno, después nos enteramos lo que había pasado con esta persona que en el bar Casablanca, en forma totalmente accidental y comprobada posteriormente todo lo que había dicho, lo escucha decir en la mesa de al lado, cuando la maten voy a estar en la costa. Bueno, es recordar también que las secretarias de ese diputado que después fueron a testificar, sus celulares le fueron borrados por el actual director de tecnología del Ministerio de Seguridad en lo que fue en ese momento el estudio de la entonces ministra Patricia Bullrich y actual también. Bueno, ese perito que una de las secretarias dice que le borraron los celulares, precisamente es actualmente director de tecnología informativa, creo, en el Ministerio de Seguridad. Como se ve todo, hace juego con todo. Acá varias cosas, ¿no? Y creo que la frase más importante es esa última de acá todo hace juego con todo, porque justamente es parte de la defensa de Cristina, decir, che, lo que pasó en la etapa de instrucción, que ahora ya lo vamos a ir a ver, es que separaron todas las causas. Al dividir toda la investigación, están quedando afuera cosas que sí tienen que ver con esta. Es decir, según Cristina, el rol de Gerardo Milman, qué pasó con los celulares de las secretarias, qué vinculación podría haber con la frase incluso que se escucha en el bar Casablanca de cuando la maten voy a estar yendo a la costa, y que eso se comprueba que estaba yendo a la costa. ¿Qué pasa con la Fundación de Seguridad de Patricia Bullrich, donde aparece este informático y el abogado de Bullrich a borrar los celulares en esa famosa reunión? Bueno, me parece que es Cristina tejiendo su propia defensa en ese punto. Sí, el argumento que tuvo en su momento la jueza María Eugenia Capuchetti. Hay que aclarar que un proceso judicial tiene una investigación penal preparatoria a cargo de un juez de instrucción, que en este caso era Capuchetti, y después cuando se eleva a juicio oral, ya forma parte de un tribunal oral, que es este que le estaba tomando declaración hoy. La jueza Capuchetti lo que decide, y como ella lo argumenta, dice, tenemos esta causa, para investigar esto va a tomar mucho tiempo, lo que vamos a hacer es elevar a juicio a los que ya sabemos, tenemos todos los elementos para juzgar, que son estas 3 personas, y las separamos a la causa, y lo que queda de la causa lo seguimos investigando para juzgar después. Lo que dice Cristina es, eso se hace para que la otra parte no se avance nunca, porque ya la parte principal está. Entonces se divide la causa para frizar todo lo que vos no mandas a juicio. Sí. Algo muy interesante que recién mencionaba Fabián sobre el rol de Milman. En paralelo se estaba discutiendo unas horas más tarde en la Cámara de Diputados la posibilidad de sancionar, de alguna forma desligar de su cargo a aquellos diputados que hicieron la visita a los genocidas, en la cual Milman está votando en contra de que se los expulse a estos diputados, ¿no? Veamos las caras de las dos fotos. Digo, por un lado, Cristina como testigo declarando de la causa en la cual Milman tiene un rol protagónico que se decidió no investigar, y a su vez Milman en su banca yendo a laburar como un día más, votando en contra de que expulsen a los diputados que fueron a visitar a los genocidas, ¿no? Una cuestión de contrafáctica parecería ser. Sí, y vamos a ver qué decía Cristina Fernández de Kirchner sobre la etapa de instrucción, que la calificó muy duramente. Escuchemos. Instrucción de la doctora Capuchetti, fundamentalmente. Ni me acuerdo quién era el fiscal que estuvieron en casa. El doctor Rívolo. Bien. No, un desastre. Un desastre total y absoluto. Únicamente con los autores materiales. Nunca intentar en general el poder, porque no es solamente la doctora Capuchetti, sino sería muy injusto que solamente puede haber un mal juez de instrucción, puede haber un mal juez de primera instancia. El problema es cuando ese juez es ratificado en las cosas que hace mal por las instancias superiores. Es ahí donde el poder está cuestionado, más allá de las excepciones que las hay en todas partes y que no se puede generalizar. Pero lo cierto es que la unificación
que se quiso hacer de la causa de Revolución Federal con la causa de atentado fue rechazada pese a que se la pedía el magistrado que la llevaba en instrucción, fue rechazada por la doctora Capuchetti, y la decisión de la doctora Capuchetti fue ratificada por la Cámara Penal, con lo cual no es solamente la doctora Capuchetti, es el partido judicial. Bueno, creo que acá lo distinto, pero no distinto por lo que viene diciendo Cristina en sus causas judiciales, porque ya hace mucho habla de lawfare y del partido judicial, sí lo trae a este caso, ¿no? Donde se nombra tanto, según Cristina Fernández de Kirchner, el mal actuar de Capuchetti, pero ahora lo hace de manera también extendida a quienes ratificaron y hacen que este juicio llegue de manera chiquita a esta etapa, ¿no? Sí, un juicio que, bueno, ella señala esto de son los autores materiales, son en realidad creo que las personas más que más evidentemente comprometidas están con la causa. Expuestas. Uno básicamente pues sale en un video básicamente gatillándole a Cristina, es quien está, que fue detenido además infraganti en el momento. Brenda Uliarte, que fue detenida, entiendo que a los 2 o 3 días a partir de los mensajes que prueban que lo había planeado con él. Y Gabriel Carrizo, que es, creo que de los tres, el que más está luchando por desvincularse de esa planificación con mensajes en los que se veía que él sabía que iba a suceder y se atribuía la organización de ese atentado. Sí, mensajes que él decía que los mandaba en joda. Claro. Con lo cual esa es como la defensa de Nicolás Carrizo. No, yo cómo voy a decir esto. O sea, mensajes públicos, no es que le abrieron el celular y encontraron un off, una conversación privada. No, le abrieron el celular y encontraron conversaciones privadas en las que él le contaba a gente y se mandaba la parte de, che, la van a matar, la vamos a matar. La vamos a matar, después vamos a pasar la historia, vamos a... Sí, como una cosa de mártires. Sí, no, pero aparte una cosa de querer impresionar gente con esto de, che, vamos a matar a Cristina. Sí, ya hablaban de pasar de las ideas a la acción. Y sobre la acción, Cristina también contó, porque fue preguntada por esto, digo, tal vez ya es una historia que se sabe, pero es muy importante para la declaración que ella cuente cómo se enteró, qué pasó en ese momento, qué vio ella, qué no vio. Así se lo contaba a los jueces en este juicio oral. A ver, vamos a esperar un poquito, porque es el 8, yo lo aclaro en vivo. Lo tenemos. Pero falta. Bueno, vamos a esperar. Creo que también esta cuestión... cuenta un poco eso. Esta disociación que hace ella misma entre los actores intelectuales y los actores materiales, que hoy en día han sido los únicos que podríamos decir que se están juzgando, también tiene que ver con esta cuestión que decíamos al inicio del programa, ¿no? La presencia de ellos, si podía llegar a incomodar. Ella lo veía con otra altura, como sabiendo que esas 3 personas que estaban sentadas en el banquillo, en realidad había mucho más atrás que ellos, ¿no? Que era lo que realmente se tiene que investigar, que es los actores intelectuales que motivaron a que se llegue a este intento de magnicidio. Sí, yo me acuerdo por esos días que cubrí bastante en Comodoro Pi, que lo que te decían las fuentes judiciales era, no hay nada, no hay ningún tipo de conexión, no existe nada, no hay manera de vincular a Revolución Federal con el atentado de Cristina Isabel Montiel y los copitos. Bueno, esa era como es y sigue siendo un poco la lógica de los actores judiciales que están interviniendo en esta causa. Ahora sí, escuchemos qué vio y qué le pasó a Cristina ese mismo día. Pero la última que le hago yo, ¿usted cómo tomó conciencia concretamente que la habían querido matar? Cuando subí, porque ese día llegamos, más o menos, habremos llegado a 9 menos 10 aproximadamente del Senado, y bueno, como cada vez había más gente, bajo y empiezo a recorrer para saludar, gente que me llevaba libros para que le firmara y demás, y en un momento dado es como que un libro, me revolean un libro, cosa que me llama la atención porque en general la gente siempre me acerca el libro, se ve que tuvo algún problema y yo me agacho a recogerlo. Lo agarro y se lo devuelvo. Y ahí veo como un tumulto sobre la vereda sobre Juncal, sobre la vereda de Juncal, en la esquina. Pero como había habido el día anterior un problema con un chico de Rappi que se había peleado con la custodia, no sé qué había pasado, pensé que era un tumulto de alguno que dijo algo. Se pelearon, discutieron, qué sé yo. No le presté atención, a punto tal que seguí. Pese a que me querían llevar para adentro, yo seguí la recorrida porque había
gente que venía, inclusive, me acuerdo ese día antes de entrar, que venía de Mendoza para que le firmara el libro. Bueno, saludé como todas las noches y cuando subo al ascensor con Diego Bermúdez, Dieguito me dice, ¿escuchaste un ¿Quién clip? quién es Diego Bermúdez? ¿Qué? ¿Quién es Diego Bermúdez? ¿Diego Bermúdez? Sí, es uno de mis secretarios, sí que está siempre conmigo. Me dice, ¿escuchaste un clic? No, nada, yo no escuché nada. A mí me pareció como un clic de un arma. No, le digo, un arma. No. Bueno, subimos. Bueno, escuchábamos a Cristina Kirchner, él se vamos a puso terminar enseguida de contar lo que dice acá porque es muy larga esta parte de la declaración, pero sí lo que termina develando ella, que ya también se había dicho en otra oportunidad, es que ella se entera finalmente por televisión. Cuando Diego Bermúdez, su secretario, le dice, ¿escuchaste el clic? Ella ahí lo vimos, dice, no, ¿qué clic? Y después pasan a otra parte de la casa de ella, prenden la televisión y efectivamente ella ve por la tele las imágenes de lo que había sucedido y una vez más, de alguna manera dice, afortunadamente no lo vi, eso dicen los psicólogos, eso dicen los psiquiatras, que es mejor para su propio proceso de la situación no haber visto en ese momento el arma. Sí, pasaron unos, creo que 30 minutos, ponele, entre que el hecho sucede y aparece, porque digo para quien no estuvo pendiente en ese momento, a mí me pasó que lo vi en vivo, pero en vivo, porque el único medio que estaba ahí era C5N, le estaban haciendo una entrevista a Quintela y se veía... Yo también. Yo estaba en la misma. Bueno, estaba viendo la entrevista a Quintela y de fondo, o sea, como pantalla partida, estaba la llegada de Cristina a la casa. Y ahí lo que se vio en un momento era que algo había pasado y que alguien se había acercado. Que de hecho lo primero que dije fue, che, le acaban de tirar agua a Cristina, porque el movimiento, viste, de lejos se veía. Habían revoleado algo. Claro, se veía que Cristina había hecho para atrás, que era en eso cuando se agacha. Con lo cual ahí empezó, después sale la noticia de que había una persona detenida y se le había secuestrado un arma. Sí, y sale Aníbal ahí al toque. Sale Aníbal Fernández ahí también como a dar algunas precisiones sobre eso. Entrevistado por C5N en ese momento. Claro, después se empieza a hablar como una versión de que esta persona se había acercado al lugar para atentar contra Cristina. Sí. Como que había todo, pero sin la imagen y sin la precisión de que había estado tan cerca. Claro. Y lo que sale primero es una imagen que toma la televisión pública, que no estaba en vivo en ese momento, pero tenía una cámara. Plano. Claro, tenía una cámara al frente y tomaba la imagen. La imagen de la televisión pública es la que después termina publicándose en los medios de comunicación y es en ese momento, cuando aparece la imagen, que habrá sido 30 minutos después del atentado, que todos dijimos, esto fue terrible. Sí, creo que nunca, ninguno vamos a olvidar, igual la estoy extendiendo, pero me parece que tengo razón, el momento en el cual nos enteramos y qué estábamos haciendo en ese momento. Sí. Yo también. Sí, incluso fue, yo tele. también lo estaba viendo en vivo y fue como empezar a recibir mensajes de, che, hay que ir a la casa, no hay que ir a la casa. O sea, esas cuestiones que estaban sucediendo en un esquema repetitivo en la cual todas las noches iban muchos militantes de forma independiente, no convocados, sino autoconvocados, a esperarla cuando ella regresaba del Senado. Días atrás había estado este conflicto entre la seguridad y un rapi que pasaba, situaciones violentas donde iban adultos mayores a cantarle cuestiones en contra y demás. Digo, había mucho movimiento en los días previos y seguir la llegada de Cristina era como una cuestión medio cotidiana en esa semana. Sí, y lo que vamos a escuchar ahora tiene que ver con los efectos que le dejó este atentado contra su persona, que creo que esta es la novedad de la declaración porque esto nunca lo había contado. Recién Fabián decía, vino desde la casa de su hija. Bueno, tiene que ver con esto. Escuchemos por qué. La primera, el cuidado. Primero, me fui de mi casa y me fui a la casa que vivía mi hija. Un barrio un poco más amigable, Recoleta. Había algunos que me querían, pero la mayoría no me querían, ni me quiere. Bueno, es natural. Se imagina que en algún momento llegaron a pintar viva el cáncer, así que imagínense lo que pueden ser. No. Eso no me preocupa, es lo mínimo. Sí, esto de los cuidados que hay que tener y que antes no los tenía, producto de esto, la seguridad
Y también el temor de mis hijos, por mis hijos, ¿no? Mi hija y por mi hijo también. ¿Cómo fue afectada a la familia? Sí, claro que fue afectada a la familia. Le cuento algo que pasó esa misma noche, que yo me enteré después de un tiempo que me contó Máximo. Cuando pasó lo del padre, yo lo llamé por teléfono a él, yo estaba en Calafate con el padre y él estaba en Gallegos, y yo lo llamé para que viniera rápido porque su papá se había enfermado de vuelta. No le dije que se había muerto. Le dije que viniera rápido. Y cuando bajó en el aeropuerto de Calafate, uno de los empleados del aeropuerto le dijo: yo lo quería mucho a tu viejo. Ahí se enteró que su padre había muerto. Y cuando pasó el episodio de mi atentado, él estaba con un amigo en Parque Leloir, con el que suele comer los jueves, y lo llamaron también para decirle que había habido un problema, y él pensó desde que salió de Parque Leloir hasta que llegó a Juncal, que le habían mentido y lo habían matado, y le había quedado reflejado lo del padre. Bueno, los temores de mi hija, mi nieta, Elenita, también con tratamiento porque tenía miedo de salir de su cuarto, o sea, había que acompañarla cuando salía de su cuarto hasta el cuarto de juegos o hasta la cocina o hasta el living, porque tenía miedo. Obviamente le dimos tratamiento con un psicólogo de niños y tenía miedo a que la mataran. Sí, claro. Bueno, se quiebra en este momento Sí. de la declaración, ¿no? Esta vez no solo por lo de por nombrar a Néstor, que eso tal vez sí lo vimos muchas veces, que cuando habla de Néstor se emociona mucho, pero también su hija, su hijo, cómo su hijo se tuvo que enterar la muerte del padre, pero también el intento de asesinato de su mamá. Y Sí. como su nieta, incluso ahora no puede ir de una punta de la casa a la otra porque tiene miedo que la maten, ¿no? Como... Sí, yo creo que estos son, este momento puntualmente, digo, estas cuestiones son las que te hacen acordarte de algo que siempre queda en el olvido, que es que son seres humanos. Que es una persona humana, que tiene familia. Claro, qué difícil sentimientos. hacerlo con líderes tan importantes y tan grandes Sí. a nivel simbólico, en el que todo pareciera ser, digamos, es el prócer que lucha las grandes batallas. Y de repente, bueno, es eso, es también una madre, es una abuela, con una familia que la quiere, y digo, todo eso también que me parece que un poco con este relato te hace acordar de eso, de che, bueno, también hay cuestiones que van más allá de la política, de las luchas que vos des en el ámbito público. Sí, sí, y le preguntaron una vez más sobre la custodia. Esto es importante. Hay cosas como que vamos a ir escuchando en este juicio que tienen que ver. Por un lado, Milman, Revolución Federal, los copitos, como es esa línea que va a tomar mucho más la defensa de Cristina, y hay otra línea en contra de la defensa de Cristina y a favor de la defensa de los acusados, que va a ser la línea contra los custodios y la seguridad de Cristina, intentando decir, che, fue culpa tuya que Sí. casi te maten, que fue un poco reflejada hace algunas semanas en la etapa de Clarín, ¿no? Por esto también se lo preguntan y se habla de revictimización. Escuchemos lo que decía. La revictimización es claro porque en realidad hubo y hay una invisibilización de este proceso judicial, salvo cuando sientan a los miembros de la custodia o algunos para hacerles decir que en realidad la culpa fue de ellos, que no me cuidaron o que yo no me cuidé bien. Sí, claro, hay una doble revictimización. Primero, tengo que demostrar que yo no tuve la culpa de que quisieran matarme. Ridículo, pero esto está sucediendo. Dos, la invisibilización de todo este procedimiento. La invisibilización de que solamente estamos ante los autores materiales hoy sentados acá, pero no están los autores intelectuales ni los financiadores, más allá de todas las pruebas que se adjuntaron, por supuesto, sí, claro.
Bueno, después de este momento es cuando el abogado Gustavo Marano, creo que se llama, que es Gastón Marano, que es uno de los abogados de los acusados, vuelve a insistir con el tema de los custodios y con la seguridad de Cristina, y Ubeira lo frena. Pero bueno, Cristina una vez más poniendo sobre la mesa de, che, acá está todo muy bien, a estos los vas a condenar, están condenados casi, pero... Sí, acá incluso incluye esta arista que quizás en las declaraciones anteriores, durante esta misma declaración del día de hoy, no se había escuchado, que tiene que ver con la pata del financiamiento, ¿no? Ya no solo los autores intelectuales, sino aquellos que también financiaron. Ahí entra toda la cuestión de la participación del grupo Caputo, las facturas, los giros monetarios días previos al intento de magnicidio. Toda esa lógica que queda un poco apartada de la causa que hoy se está llevando, y en esta partición que hoy en día explicaba Mati al inicio, de separar la causa por partes, la cuestión del financiamiento quedaría alejada, ¿no? Sí, exactamente. No se desarrolló tanto el tema del financiamiento, si bien le preguntan en un momento por la familia Caputo en general, da una respuesta muy corta que bueno, que remite a esto de la falta de investigación sobre el tema, pero no se desarrolla mucho. Una trampa eso. Sí. Fue una trampa porque eso se lo pregunta. No era Marano el otro, que no me acuerdo el nombre, pero era el abogado de Brenda Uliarte. Sí. Hubo uno de los tres abogados que no habló. Cipolla. Cipolla, ahí está. Cipolla, y no habló la defensora de Sabac Montiel, que bueno, muy buena defensora según Arizac. Está muy bien, pero no habló en este caso, hablaron los otros dos. Él creo que fue una pregunta trampa esa, como preguntarle cuál era la participación de Caputo, a lo cual ella no cae y no contesta, no tiene elementos para contestar o para aseverar cuál era el rol de Caputo, con lo cual la respuesta, como dijiste, es corta. Se notaba que la estrategia de la defensa era cuestionar el accionar de la custodia. Con una lógica de esto, de medio de, bueno, la culpa también es de quien no se cuidó, en este caso Cristina. Acá creo que le encuentran un pequeño punto en un momento a Cristina cuando se le interroga sobre el tema de quién le da las órdenes a la custodia. Ella tiene una pequeña pseudo contradicción en un momento, que creo que tiene que ver con la falta de línea en cuanto a qué contestar, porque me parece que incluso hasta en la propia contradicción había una cuestión que es fácilmente interpretable, que es, ella dice en un momento, porque le preguntaba por el secretario privado, si el secretario de ella tenía autoridad sobre la custodia, que ella dice, no, la custodia es de la Policía Federal, con lo cual lo que hay son jerarquías de la Policía Federal. Lógico. Claro. Y en otro momento ella lo que dice es... Raro que no lo sepa, ¿no? No, pero el tema es que después en otro momento dice, la custodia nunca no hace lo que quiere el custodiado. Sí, pero eso lo dice... Sí. Porque es así, los abogados que están defendiendo a los acusados, ¿por qué se agarran del tema de la custodia? No, porque escuchan en un momento, digo, hoy estamos escuchando la declaración de Cristina, pero por el banquillo ya pasaron varios, y uno de los que escucharon era un militante que estaba en esta situación y nombra que hay una situación con uno de los custodios que piden que borren un video. Que borren un video, que borren algunos celulares. A raíz de eso, los defensores encuentran una excusa o un argumento que para ellos sería el mejor para defender la postura de que, bueno, podría ser culpa de quienes tenían que cuidar y por la falta de cuidado, bueno, sucedió lo que sucedió. Nuevamente echándole la culpa a ella, como si en vez de defenderse se tendría que hacer cargo de lo que sucedió, ¿no? Cuando está ocupando un lugar de víctima, de testigo, más claro en la audiencia de hoy. Lo cual preocupa mucho, ¿no? Claro, en ese contexto es que hay un momento en el que parecía que habían terminado con las preguntas y cuando Cristina dice lo de nunca el custodio hace algo contrario a lo que quiere el custodiado, porque si no, en mi caso, deja de ser mi custodio, creo que ahí es donde se agarran los abogados para seguir interrogando sobre el tema de la custodia, que parecía un tema agotado, pero encuentran una endija ahí, una endija entre la diferencia que había en la declaración de las órdenes las da la jerarquía de la policía y la parte en la que ella dice
básicamente el custodio hace lo que el custodiado quiere. Sí. Por eso es que Sí, siguieron... lo cual, digo... es fácilmente interpretable igual, no sí, es que no es... lo cual es lógico que estén apuntando ahí. De hecho, yo pensé que iban a defender más el tema de la custodia, que se iba a defender más en la declaración de Cristina, que se iba a meter un poco más con eso, que lo iba a defender, no al custodio, sino al sistema de seguridad que la rodea. Tal vez la dejó pasar. Bueno, ellos están apuntando por ese lado. Para cerrar, Cristina también habló sobre el rol de la política, que creo que era un cierre esperado viniendo de ella, y esto fue lo que dijo. Tengo que reiterar una vez más que este juicio es un juicio que es a los autores materiales del hecho, faltan los autores intelectuales, faltan los financiadores, y creo que, bueno, que el Poder Judicial, en este caso lo que yo considero el partido judicial, protegió y sigue protegiendo a quienes tuvieron que ver en este atentado. Tenemos sentados acá a los 3 autores materiales, pero no a los ideólogos, no a los financiadores, y creo que esto, más que un reclamo mío, debería ser una deuda que tiene que saldar, no conmigo, con la democracia, y creo que con toda la gente que de alguna u otra manera cree que la política sigue siendo un instrumento para cambiar la vida de la sociedad y que no puede ser refugio de gente que piense que la política sirve para matar, para estigmatizar, en fin, nada más. Bueno, que la política no es el lugar y no sirve para matar, ¿no? De esta manera cerraba Cristina su discurso. Recordemos algo que hablábamos con Fabián en esa misma sala, que es la sala AMIA de Comodoro Pi 2002. Estaba sentado Sabac Montiel, estaba sentada Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo. Se rieron mucho en el momento de que Cristina muestra las tapas del diario Noticias. Eso no se vio. Hubo risas, hubo como algunas burlas en ese momento. Por suerte no se vio porque hubiera empañado, se le hubiera dado identidad a eso, que la verdad creo que lo importante era escuchar a Cristina en esta situación y ver qué decía. Así que vamos a ir con esto a una pequeña pausa para que descansen. Muy pequeña, te diría segundos, porque Celeste acá me está mirando y me está diciendo cortita, Sí, cortita, te tengo cortita. Igual yo tengo que ir al baño. Sí, Celeste. yo también, dale. Buah. Por favor. Tengo que ir al baño. Pañales vamos ¿Qué a va a buscar. hacer? Vamos a una Uno pequeña tiene tanda, ya necesidades, venimos, Celeste. adiós. Y volvemos con secuencia inicial con una noticia urgente porque imputaron formalmente a Alberto Fernández, expresidente de la Nación, por lesiones graves y amenazas. Las lesiones están agravadas por el vínculo y Alberto Fernández no serían correctas para la imputación de su defendido. Sí. De todas maneras es una imputación, falta obviamente toda etapa de instrucción, la cuestión de qué carátula se termina utilizando termina resolviéndose en el juicio oral, Sí. que va a estar a cargo de otro tribunal. Sí, si esto se eleva a juicio efectivamente, que seguramente va a suceder. Sí, todavía hay una cuestión de competencias que se está viendo qué pasa, están ahí. Parece Claro. que Ercolini tiene bien agarrada la causa, pero todavía las competencias es un área en discusión. Dentro de los testigos se citó a la madre de Fabiola Yáñez. Sí, tengo la lista, Dale. si querés. Miriam Yáñez Verdugo, que es la madre de Fabiola. Daniel Rodríguez, ex intendente de la Quinta de Olivos. Sofía Pachi, que te acuerdas, Sofía Pachi era la amiga La que fue al cumple de Olivos. de ella, que fue creo que la primera a la que le indicaron en algún momento haber entrado por algún tipo de relación con Alberto Fernández. Era una chicana, obviamente, pero digo, fue de las primeras veces que se empezó a... Puede ser que sea, según lo que leímos de la declaración, puede ser que sea la amiga que le dice que Alberto le manda un mensaje también. Creo que Puede tiene que ser. ver con ella. De todas maneras, si es eso, no tendría por qué estar en la causa. Bueno, pero también la puedo aportar como testigo porque ella dice que gran parte de la violencia psicológica fue después de la revelación de la foto del cumpleaños y Pachi estuvo en el cumple. Ah, claro. Estuvo en Olivos esa noche. Federico Saavedra, médico de la Unidad Médica Presidencial, María Cantero, que es la secretaria privada, y Alicia Barrios, que Es una periodista amiga de Fabiola Yáñez. es una periodista, exactamente. Bueno, es esa la nómina de testigos que pide el Ministerio Público Fiscal.
Bueno, vamos en un ratito a volver a esta causa porque también se conoció el número de inflación, un número de inflación que por estas horas parece como que ya el número quedó ahí, como medio Sí. divagado. No sé si importa tanto o no importa, pero lo vamos a conocer y nos lo va a contar Valen. Sí, efectivamente, hoy a las 4 de la tarde el INDEC publicó la inflación referida al mes de julio, que dio 4%, una muy pequeña desaceleración respecto al mes anterior, que ¿Cuánto había recordemos sido? que había sido el 4,6%. La inflación de la Ciudad de Buenos Aires dio un poco por encima, cercana al 5%, Claro. que ya lo veníamos comentando nosotros. Lo que llama respectivamente la atención es cuando uno abre ese dato y ve los principales rubros que mostraron crecimientos más acelerados, donde se ubica todo lo que es el servicio de restaurantes y hoteles, algo que uno podría decir, bueno, en situaciones donde no hay demanda, maximizan los precios para generar algún tipo de ganancia, algún tipo de rentabilidad. Eso podría estar explicado por otro lado. Sí, Vuelve a También, preocupar. también pasó que eran los rubros que más crecían en pleno previaje también. Exactamente, sí, que habían sido más estimulados Sí, con todos estos incentivos, como lo Que que había fue el una- previaje claro, y demás. que había una cuestión que era como, maestro, te estamos dando previaje, te estamos dando consumo. Sí, se aprovechaban de esa maximización. Claro. Efectivamente, algo que también vuelve a crecer y preocupa son los alimentos y el rubro de bebidas no alcohólicas con un 6,1%. Esto también preocupa, también el rubro de salud, casi un 6%, un 5,8%. Todo esto viene arraigado a dos cuestiones cuando aumenta la salud. Primero, el precio de las prepagas, que Sí. sabemos que es una de las fuertes discusiones que hoy también sigue teniendo el gobierno, que no ha logrado de alguna forma regular o intentar intervenir. Y del otro lado, el precio de los medicamentos, ¿no? Como los laboratorios, que son 8 los que miden en Argentina y ponen los precios, se aprovechan de esa situación. Pero hay otra cuestión que también llama la atención, que tiene que ver con la inflación núcleo. ¿Qué es la inflación núcleo? La inflación núcleo es aquella inflación que no depende ni de la regulación estatal, o sea, saquemos los regulados, ni depende de las cuestiones estacionales. Ustedes Claro. saben que hay ciertos productos, pienso lo más rápido que se me ocurre es la fruta y la verdura, que es estacional. Digo, hay frutas y verduras que en determinados momentos del año salen más o salen Los menos alcauciles, por ejemplo, ahora. por su estacionalidad. No tenía ese dato. La inflación núcleo es algo que preocupa hoy al gobierno porque su objetivo es mantenerla lo más baja posible, porque de alguna forma también te determina el número final, que dio un número del 3,8%, relativamente bajo uno podría decir. Los bienes crecen al 3% y los servicios, que es lo que realmente preocupa, crecen al ritmo del 6,3%, ¿no? Recordemos, en primero se daba una inflación que era traccionada por los bienes, por los productos, por lo que salían, los alimentos principalmente, y ahora esa inflación que antes había sido de bienes, ahora es de servicios, ¿no? Ahí Ok. también entra todo la capacidad de regulación que tiene el Estado. Piensen en tarifas, ¿no? Digo, nosotros lo veníamos Claro. anunciando, insisto con este dato, tienen hasta el 4 de septiembre para inscribirse en el RASE, en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos, aquellas personas que reciban una tarifa social porque no se actualiza, sino que pierden ese derecho. Bueno, la cuestión tarifaria también pesa en este número inflacionario y acá empieza a darse una paradoja, porque uno podría decir, bueno, sí, bajó un 0,6%. Ahora vamos a ver las tapas mañana a la mañana de los principales diarios. Empieza una desaceleración de la inflación está bajando, el gobierno le sale bien y demás. Pero ustedes sepan que en sus vidas no creo que sientan esta desaceleración de la inflación No, del para nada. 0,6%, Para nada. sino que empieza a darse esa puja distributiva que ya ni siquiera es una puja, porque es una transferencia directa. ¿El gobierno está festejando esto? El gobierno lo va a festejar hoy. Javier Milei tuvo una reunión muy importante con empresarios en el Cónsul de las Américas, donde van los empresarios del Círculo Rojo, los más importantes de los grupos económicos nacionales e internacionales, en las cuales justamente le decía, bueno, yo estoy muy contento porque Caputo está bajando la inflación mayorista dio menos, hoy se va a conocer el dato, un poco lo venían inflando en el decir, bueno, les vamos a dar una buena noticia. Ahora bien, esta noticia no es una buena noticia, no cambia absolutamente nada el panorama en términos de crisis de demanda, de crisis distributiva que se está dando, pero sí hay un dato que va a tener que ver con esto, que tiene que ver con cuando empecemos a sentir de una forma más acelerada la quita de subsidios al transporte. Hoy, esta semana, tuvimos un fuerte aumento de los boletos, sobre todo en el AMBA.
y eso se va a sentir mucho. Y Sí, después eso la pasó cuestión- como desapercibido en pasó los medios. desapercibido, ¿no? Muy grave. Parecería ser un ajuste en términos de subsidios muy fuerte. Lo mismo se va a replicar con el tema tarifario, ¿no? Ujú. Que todavía ya algunos empezamos a recibir esas facturas que dan miedo abrirlas a fin de mes. Se va a acelerar en estos meses. Todo esto en un esquema en el cual ellos creen que manteniendo la inflación núcleo tienen salvadas o sobrellevadas todas las otras cuestiones de la macro. Es su Ujú. gran caballito de Troya, podríamos decir. Sí, y ahora, no sé, el mes que viene o el otro deberían también tener alguna noticia, deberíamos tener alguna noticia sobre qué pasa con el Fondo Monetario Internacional, cómo sigue la acumulación de reservas en el país. Digo, viene eso ahora, ¿no? También para adelante ya nos irás contando Sí. otro día, no te lo estoy tirando por la cabeza, pero sí, como también para ver a veces cuando uno habla solo, como uno dice, bueno, la noticia de inflación es esta, tal vez parece que la tienen súper controlada, es 4, nos acordamos de números arriba de 2 cifras, Sí, sí, sí. pero de pronto no es que la inflación es lo único importante para la economía. Y estos serían niveles bajos inflacionarios y vos tendrías niveles salariales que equiparen este número, Claro. que es algo que hoy no está sucediendo. Hoy los principales gremios no están discutiendo paritarias. Hoy Ujú. tenés un salario mínimo que no es ni la mitad de lo que debería ser en relación a lo que fue el piso del 2015. Bueno, Sí. todos esos factores hacen darnos cuenta que esta desaceleración muy pequeña de la inflación, que ni siquiera es desaceleración, no la vamos a percibir en nuestras vidas hasta que nuestros salarios no aumenten y equiparen esos valores. Sí. ¿Cuál había sido la más baja de la inflación de 3 algo? Sí, había sido por el Pero cercano al entre 3. 3,5 y 3 Sí. y 4. Sí, algo el así. esquema que ellos Claro. plantean es decir, bueno, vos tenés un crawling peg, que es esa aceleración del valor del dólar oficial, al 2% tendríamos que equiparar esa inflación a esos valores, ¿no? Lo cual parecería ser que ya los principales empresarios le están diciendo, vos tenés un dólar atrasado, los principales sectores agroexportadores, que eso es una cuestión. Digo, vos, Martu, decías los dólares del FMI, pero si no entran los dólares de la cosecha, Me parece no hay que tal los tienen- dólares. Están guardados. Están guardados. Están sentaditos ahí arriba especulando. Están arriba de los dólares, negociando, bueno, diciendo, bueno, me prometiste cepo, me prometiste devaluación, ahora decís que para el cepo todavía no llegás, para la devaluación no me la vas a dar, un dólar diferencial. Massa nos dio un dólar diferencial y vos no nos estás dando un Claro. dólar diferencial. Digo, un poco esa es la línea que llevan los sectores del poder, que también son los dueños de los dólares. Sí, y a todo esto, corregime, pero el dólar no se les está disparando porque tienen ahí inyectado también una parte, ¿o no? Exactamente. O sea, intervinieron completamente los Intervinieron con pocos. Los pocos dólares que hoy tienen en el Banco Central los usaron para intervenir la brecha y que no se les dispare la diferencia entre el dólar oficial y los dólares paralelos. complicado, porque si esos dólares caen, si esas reservas siguen cayendo mucho, ¿con qué? Sí, bueno, ahí está la ¿Cómo gran la discusión. resuelven? Digo, dolarización sin dólares, ahora es quitar el cepo sin dólares. Digo, la misma Claro. receta que sabemos que no funciona y es muy difícil de aplicar, efectivamente. Sí, vos hace unos días nos hablabas un poco del paro docente. Hoy, Mati, no sé si está en nuestra agenda, pero quiero comentar un poco que en la Cámara de Diputados se está tratando de este tema, o al menos antes de ingresar a este programa iban a hablar sobre el presupuesto universitario. Sí. Hubo quórum para que esto se trate. Veremos como a últimas horas tal vez, ¿no? La resolución la resolución en la Cámara. Sí, últimas horas o primeras horas de mañana. Claro. Viene para larga eso. Viene para largo, me parece que no va a ser tarde la votación, sino va a ser temprano. No. Temprano de mañana. No, y un paro que se extienda hasta mañana. Sí, Sí, son hay que- 72 horas. Hay que decir algo sobre esto que es el sentido principal, digamos, el proyecto principal que el gobierno quiere tratar en esta sesión es el de declarar a la educación como servicio esencial, Ujú. lo cual generaría obstáculos para que los docentes puedan hacer paro. Claro. A partir de eso es que el radicalismo dijo que no lo iba a acompañar, que no iba a dar quórum, también el bloque Hacemos Coalición Federal, y ahí el gobierno salió a negociar. Ujú. ¿Qué negoció con cada uno? Con el radicalismo negoció incorporar al temario el proyecto para ampliar los fondos universitarios, Ujú. con lo cual esa negociación se dio, lo incorporaron al temario y por eso el radicalismo dio quórum. Y con Hacemos Coalición Federal, la negociación fue que el bloque de Pichetto pedía una sesión para tratar el DNU de los fondos asignados a la CIDE, y lo que hizo el gobierno fue llamar a una sesión para eso mañana, a las 10 de la mañana. Ujú. Que para mí es una engaña pichanga esto, porque si estamos hablando de una sesión que va a durar tanto tiempo, que se va a definir mañana a la mañana,
es irreal pensar que a las 10 de la mañana arranque otra sesión para lo del DNU de la CIDE. Seguramente, sí, difícil. seguramente la sesión de mañana no se va a realizar, eso es lo más probable, no se va a realizar y habrá que ver cómo queda esa promesa por la cual el bloque de Pichetto dio quórum hoy. Salvo que hagan como una especie de cuarto intermedio, pero Claro, no. no. Y lo que se sí, aprobó, se acaba de aprobar la ley Finoquieto, que es la que vos haces referencia, que impediría los paros docentes o trataría de impedirlos. Sí, Finocchiaro. Finocchiaro, ¿qué dije Finocchiaro? Finocchieto es el sanatorio. claro, Sanatorio, sí, cualquier sí, cosa. sí, Bueno, dije. chicos, esto es así. Estamos quemados, What? entiendan. Sí, bueno. Sí. Ustedes vieron Pero bueno. de todo lo que hablamos hoy ya. Claro, y antes de esto, lo que se trató fue una moción de realidad de apartamiento del reglamento que hizo el diputado Nicolás del Caño, Sí. del Frente Izquierda, para que se discutan sanciones a los 5 diputados que visitaron a los represores en el penal de Seiza. Esta votación salió negativa 113 a 112. Ujú. O sea, por un voto salió negativa. Votaron en contra radicales, votaron en contra. Después el bloque de Pichetto se dividió, algunos votaron en contra, otros a favor. Llamó la atención un voto a favor de La Libertad Avanza, que fue de Rocío Bonacci, Ah, que fue una ¿Quién diputada es? que fue al penal de Seiza. bueno, Votó por sancionarse tenía a sí ganas de misma. sancionarse. Está Está bien. bien, es honesto. Está bien, capaz Sí. que se dio cuenta, che, chicos, la choqué. No, me claro. Estuve autosanciono. mal. Ahora bien, Aparte votó, sí. los radicales, Por eso muchachos, o sea, padres de la democracia, ustedes votan que no expulsen a diputados de su casa que han ido a visitar a los genocidas. Esto porque Sí. me parece bien que se entienda. Digo, son la gran agrupación política, la gran organización partidaria que algo se adhieren es defender la democracia, les votan en contra a que sean sancionados, expulsados de la Cámara de Diputados aquellos diputados, insisto, que han ido a visitar a los genocidas. Sí, si Alfonsín los viera. Quedaron, o sea, quedaron a la derecha de Rocío Bonacci. Tremendo. O sea, hubo una votación para sancionar diputados que visitaron represores. Rocío Bonacci, la hija de el tipo que hizo un spot diciendo que la democracia no sirve, quedaron Quedó a la izquierda. quedó a la izquierda de la Unión Cívica Radicales. Radical. Bueno, pero viste, siempre ¿Viste pasa. cómo es ¿Viste esto? cómo es? Y Siempre uno, pasa y lo uno mismo. se sigue sorprendiendo. No, o sí, ¿O no? o no. No lo sabemos. Bueno, y Lilia Lemoyne también pasó algo. Sí, fue bastante impresionante lo de Liliana Moy. Creo que ocurrió hace Hace unos minutos minutos nomás. Vamos a contar qué pasó porque la diputada libertaria reveló en plena sesión que fue víctima de violación hace 18 años. Esto fue durante el debate del proyecto para ampliar el registro de datos genéticos. Contó que un hombre entró por la fuerza en su casa en 2016 y según detalló, el abusador nunca fue detenido. Esto acaba de pasar en la Cámara de Diputados. Sí. Tenemos un video, creo. Está el video que A tengo ver, entendido. ¿lo vemos? Por eso es importante que el registro esté en manos de las fuerzas de seguridad, no solo para juzgar, sino para prevenir. El registro tiene que servir para prevenir, porque son reincidentes. Tenemos una madre acá que hace 21 años está esperando para que se esclarezca el asesinato de su hija. Y cada vez que lo contamos el dolor vuelve. Pero más duele escucharlos a ustedes burlarse de nosotras en nuestras caras. Burlarse de las mujeres que salieron adelante y que buscan salir para adelante. Y algunas que no van a poder porque no están más. Sálvennos la vida. Aprueben el registro. Mañana discutimos la privacidad de los violadores. Mañana discutimos si es justo o no es justo. Porque hoy, de todos modos, un hombre puede ir preso por una falsa denuncia y no se hace nada al respecto. Los inocentes van a seguir siendo inocentes y los culpables van a ser culpables, pero la justicia, al menos, con esta ley, va a tener la posibilidad de salvar vidas. En Argentina no tenemos pena de muerte. Un condenado puede seguir luchando, pero un niño que muere, una niña que es violada cuando es una niña, no va a tener las mismas oportunidades que los demás de vivir una infancia feliz o jugar. Y las madres que pierden o le lastiman lo más valioso que tienen. Y los padres, porque mi padre fue una de las personas que yo creo que sufrió todavía más que mi madre. Porque mi madre también había sido víctima de violación. Y podía empatizar y decir yo también lo sufrí y entenderme y acompañarme desde el lugar de la igualdad. Mi padre
Se sentía impotente por no haber podido defenderme, aún siendo comisario retirado de las fuerzas de la provincia. Un hombre con el que no hablaba durante varios años, por diferencias tontas y estúpidas de adolescente que tuve, vino a abrazarme en silencio el mismo día en el que yo salí con un moretón en la cara que intenté disimular con maquillaje, a hablar con los medios para explicar que no me habían matado, como decían algunos vecinos. Quería decir la verdad. Ese mismo día hice todas las denuncias correspondientes. Me revisaron 3 ginecólogos. Me violaron 3 veces en un día, 4. Escuchábamos a la diputada Lilia Lemoine en el debate por la que finalmente se aprobó, que es la ley 26.879, que es la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la identidad sexual. Esto pasó más o menos hace una hora en la Cámara de Diputados. Sí, había un tuit, no me acuerdo no sé si fue de Débora de Urrieta, no quiero ser injusto con la cita, pero que contaba, sí, es de Débora de Urrieta, exactamente. Usa con la gravedad de lo con que la se gravedad, porque aparte Lemoine anunció que tiene pruebas y que todavía puede denunciar, así que vamos a hacer lo que hay que hacer, que es informarnos y mantener cautela con este tema, que bueno, veremos cómo avanza. Todo esto, chicos, vos estás diciendo todos los días, no nos entra... Una bala, basta, una bala basta, más, loco. sí. Claro. No nos entra un quilombo más. Argentina No nos entra un es el quilombo meme más. de ayúdame No, loco y todo prendido fuego. No, Nosotros pero bueno. dijimos, Sí. che, ya está, no nos encontró un quilombo más, ya está. Lo dijimos el jueves, Cerramos acá. cuando cerrábamos el programa a las 6 de la tarde. Fin de semana tranco. Una hora después, Faltaba el embarazo de Mili, mi cumple. claro, una hora después vino el video de Tamara Petinato, Sí. a la hora las fotos de Fabiola, todo lo que pasó el viernes, el embarazo de Mili el viernes, tu cumpleaños. Ay, chicos, ¿cómo vamos a hacer este año? Y el año que viene, elecciones. Uf. Ya me cansé y no puedo pensarlo. Volvamos un poco al tema de Alberto Fernández mientras esperamos, porque vamos a tener una entrevista en el día de hoy con Victoria Donda en un ratito nomás, pero mientras tanto vamos a meternos en este tema. Anticipábamos que se lo imputó formalmente por lesiones graves y por amenazas contra Fabiola Yáñez, su expareja. Ayer declaró en el Consulado de Madrid más de 4 horas. Allí amplió algunos detalles sobre los casos de violencia. Hoy en la imputación se identificaron 9 casos de tipos de violencia distintos. Así que, bueno, una causa que sigue manteniendo en alerta a todos acá en el país, y me parece que ya afuera también. Yo quiero decir algo sobre algo decilo. que está pasando sobre esta causa, que es, hay como un cierto regocijo ahora de algunos periodistas de los principales dos de los principales dos de los principales canales de noticias, que son como TN y La Nación Más, regocijándose con lo que va a salir del teléfono de Alberto, Sí. ¿no? Un morbo permanente, ¿no? Pero un morbo sobre, lo que lo dice, que se viene. lo que se Hasta viene, que aparezca algo que los perjudique. lo que dice Alberto de Cristina, lo que dice, todas cosas así, ¿no? Cómo va a implosionar en el peronismo lo que dijo Alberto de tales dirigentes, Sí, ¿no? chicos, no, ya está, ya se sabe todo. Pero aparte hay una cuestión que me parece que es importante de esto, que es el celular hoy de Alberto Fernández está bajo poder de Julián Ercolini, juez federal de la Ciudad de Buenos Aires. En una investigación, vos del celular sacás únicamente lo que te sirve para lo que estás investigando, que en este caso es la violencia de género. Sí. El resto de todo lo que se saca de un celular que no tiene que ver con eso se descarta y se borra. Y no sale nada, con lo cual, no como dice Johnny Viale, como dice todo esto, no puede salir nada del teléfono de Alberto. No, pero viste. Porque si salen cosas del teléfono de Alberto, es responsabilidad del señor Julián Ercolini, juez de la causa. Igual no me extrañaría que pase. No, pero por eso digo, tenemos el antecedente de que la justicia lo que hizo en el año 2016 fue hacer una imputación que después se cayó porque no tenía nada que ver a Oscar Parrilli, para poder pincharle el teléfono y poder ver todas las conversaciones con Cristina. Y lo que pasó durante todos esos 3 años después es que cada vez que Cristina hacía algo, ponerle, no sé, Cristina se junta con el PJ o iba al PJ y salía un audio de Cristina bardeando al PJ.
Cristina tenía un acercamiento con Massa, un audio de Cristina puteando a Massa. Vos imaginate que a Cristina le pincharon la casa, le pusieron micrófonos, y lo más terrible que encontraron fue que se ponía contenta cuando perdía Boca, ¿no? Sí, o que le dijo pelotuda para Pero por arriba. eso Sí, digo, para que y en paralelo insisto con esto, digo, parece que insistimos mucho, pero el celular de Sabac Montiel, que ahora se hace esta prueba de fuego en la cual se abre una vez y si no sirve se rompe y se borra todo, todavía no se investigó. Alberto Fernández dio su celular de un día para el otro, todos teníamos en nuestros teléfonos todo el contenido que tenía el celular de Alberto Fernández, ¿no? Sí, por suerte digo, todavía no tenemos chats ni cuestiones de estrategia política, ni de conversaciones con dirigentes que puedan repercutir en internas. Que eso no debería y todo trascender, eso. porque Es que es no una tiene- cuestión aparte de la causa por violencia de Pero género. ni siquiera es una cuestión moral, es ilegal que trascienda. Es ilegal que como fue ilegal, todo eso, esa festival de audios que sacó Majul de Cristina hablando con Parrilli, es ilegal. Por eso digo, hay como un regocijo de los periodistas de la Nación de lo que va a salir, lo que va a salir. Sí, no sí. puede salir, porque si sale es un Si a delito. uno de ellos le abren el celular, Claro, pero digo, lo terrible que si sería. si sale, Sí. hay un presunto delito cometido mínimamente por Ercolini y por la gente que labura para él. ¿Por qué saldría? Si son temas que no tienen que ver con la causa principal, que tiene que permanecer en reserva porque estás en posesión de un celular que estás usando por una investigación judicial. sería de ¿Por qué muy mal saldría? pensada pensar que algunos periodistas están insistiendo de más para que se publiquen algunas cosas que no O deberían que ya salir. les han pasado, o que ya les han dicho, che, mirá, Alberto Exactamente. está hablando, no sé, las pestes que habla Alberto Sí. con Massa de Cristina, ponele. Ese tipo de cosas, no puede ocurrir eso. Porque para eso es que vos sos un juez y tenés ese poder como para secuestrarle celulares a la gente. Sí. Entonces, como que... La cuestión objetiva igual de que Ercolini esté llevando la causa ya es Ya una es un- discusión ya es un que hay delirio. que darse, ¿no? Pero aparte empiezan a aparecer estas suciedades, estas cosas, ¿viste? No, y se ensucia todo. O sea, yo estoy completamente de acuerdo con lo que están diciendo. Sí me parece que no tengo, digo, en esta causa no sé si tengo alguna esperanza, si se puede usar esa palabra, en un caso así, de justicia. Porque ¿cuál es la justicia que tenemos enfrente? ¿Es Juliana Ercolini? Sí, Julián Ercolini no va a juzgar nada. Él, No, él bueno. puede hacer, su rol llega hasta la elevación a juicio. El tema es la investigación, ¿viste? Como que si vos dejás cuestiones que después pueden ser usadas para un pedido de nulidad, ¿viste? Ya igual no es objetivo el hecho de que esté Ercolini llevando la causa. Digo, Ercolini ha sido denunciado por el mismo Alberto Fernández, la parte del capítulo Lago Escondido, bueno, todas sus participaciones que hacen que él no actúe de una forma objetiva, que ya sabíamos que no lo iba a hacer, ¿no? Pero tampoco... Sí, hoy vieron que iba a decir el gato silvestre y quise decir 7K. 7K denunció en la radio que lo están amenazando por hablar de la causa del Lago Escondido. No sé si lo vieron, si rebotó eso. Sí, estuvo hablando de eso en la radio. A ver, a mí creo que con toda esta causa va a haber que ser muy cuidadosos. Vamos a tener que estar atentos a las pruebas que se presenten. Cada uno que diga algo va a tener que ir y presentarse. El acusado se va a tener que poder defender. La víctima va a tener que poder presentar pruebas. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Empezó empantanado. Ayer ya la defensa de Alberto Fernández quiso declarar la invalidez de la declaración de Fabiola Yáñez. Juliana Ercolini se la rechazó in limine. Recordamos que la quiere presentar como nula porque lo que dice es que no le dejaron presentar un pliego de preguntas, que es algo que afecta a las garantías constitucionales del expresidente y a Ahora su derecho puede de apelar defensa. a la Cámara, ¿viste? Todo Ercolini eso. se lo rechazó directamente in limine, no hizo lugar ni al fondo ni a nada, no corresponde. Sí. Bueno, me Pero parece ahora, que va a empezar. claro, él puede apelar esa resolución de Ercolini ahora a la Cámara, entonces Sí. empezamos con esa, ¿viste? Tan fácil hacer las cosas bien. Sí, no, y ahora para mí se va a armar quilombo con esto del pase, con el intento, con el pase de carátula de lesiones leves a graves también, porque, digo, las lesiones graves se configuran cuando hay un daño permanente, que es lo que dice Fabio, vamos a ver como las posturas, que es lo que dice Fabiola Yáñez, hay un daño de más de 30 días psicológico, el tema es que según el código, Sí, el daño psicológico no configura una lesión grave permanente como la que podría ser una amputación de un brazo, No, aparte, un corte, lesiones son físicas. Claro.
Entonces, después la cuestión de daño, bueno, eso también corre por cuenta de la cuestión civil y toda la cuestión. Pero bueno, lesiones físicas. Por eso, o sea, yo creo que esto va a ser un primer pie en el cual se empieza a dar mucha vuelta sobre la carátula. Como bien decís, estamos en, se va a abrir primero la etapa, se abre primero la etapa de instrucción. Digo, hay muchas, va a haber muchas etapas en esto, va a ser muy largo, recién van a empezar a citar a los testigos. Así que, vamos a estar a la espera también de lo que siga pasando. ¿Vos creés que en los próximos días cómo viene esto? No, yo estoy en mi etapa de mayor pesimismo en los últimos tiempos. Yo creo que esto se va a seguir empantanando y que van a terminar ensuciando una causa que podría haber sido planteada de manera ejemplar. Veremos qué pasa en los próximos días, qué pasa en los próximos meses. Sí, escuchemos, porque tenemos lo que decía Siete Cases sobre el lago escondido. A ver. Quiero hacer una aclaración personal. Hoy es miércoles. Bueno, en 3 días tuve 3 avisos de que no hable más del lago escondido. No me pasó desde los 90, porque en los 90 había este tipo de aprietes. Yo tuve varios, por ejemplo, me imagino que otros colegas más. Justo también en la época a la que este gobierno se quiere parecer. Bueno, voy a seguir hablando del lago escondido, como se imaginarán. No sé qué represalia podrán tomar, porque las advertencias... Bueno, esto es lo que contábamos hace un rato que denunciaba el periodista Siete Cases en Radio Con Vos sobre las amenazas que está recibiendo justamente por hacer este análisis de, a ver, quién es quién en esta historia, algo que para un periodista es algo básico y está muy bien hacer, hay que decirlo. Bueno, vamos a caracterizar de quiénes estamos hablando en esta causa, quiénes están. Causa del lago escondido que parece que ya quedó en el pasado, ¿no? Sí. Parece que ya no existe más, de la cual no se volvió a hablar. La tapamos un poco abajo de la alfombra y seguimos. Sí, causa por la cual Alberto Fernández denuncia a Ercolini también, ¿no? Y por eso también se habla, entre otras cosas, creo que es histórica la enemistad entre Ercolini y Alberto Fernández, pero en la historia reciente es muy importante lo que pasó entre Alberto Fernández y el juez federal Ercolini vinculado a esta causa. Sí, con un devenir judicial que seguramente en los próximos días vamos a tener con un poco más de claridad. Pero bueno, estamos en primeras fases de la investigación. Sí, sigamos con esto. Vamos a hacer una pequeñísima tanda y ya volvemos. Bueno, y ahora sí, estamos en el piso con Victoria Donda, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parla-Sur, que le agradecemos estar con nosotros, que sabemos que corrió por toda la ciudad, la vimos temprano en Comodoro Pi, después se atoró en el subte, se subió un taxi, llegó, Celeste la buscó, bueno... Estás acá. Estoy acá. Bienvenida. Muchas gracias. Esto es Seba TV. Muchas gracias. Te presento a nuestro estudio. Tenía muchas ganas de venir. Sí, ¿no? Un gran esfuerzo este canal, compañero, así que ya haremos videos recomendando que se sumen, que se suscriban. Bueno, bien por eso y ojalá sí pueda crecer un montón. Recién decía, ¿estuviste a la mañana en Comodoro Pi? Estuve a la mañana en Comodoro Pi, sí. ¿Cómo viste eso? ¿Con qué sensación te fuiste? Estuvimos charlando acá un poco del tema. ¿A vos qué te pasó, Juan? Lo que me pasó es, primero, es todo muy doloroso ver a una de las dirigentes políticas más importantes del continente y del siglo, te diría, habiendo sido víctima de un intento de magnicidio, ¿no? Con un juicio que la verdad deja bastante que desear, donde los únicos que estaban sentados ahí eran los dos imputados, que la verdad nadie puede creer que ellos sean los que hayan diseñado este intento de magnicidio. No lo cree nadie, o sea, no resiste análisis. Con un montón de cabos sueltos que no se ha profundizado en la investigación. Entonces, independientemente de los autores materiales, creo que nosotros como pueblo, como comunidad, tenemos que reclamar que la justicia investigue sobre la línea de los autores intelectuales del hecho, ¿no? Yo no entiendo por qué no estaba Milman, por ejemplo, ahí sentado, por qué no le preguntaron a Caputo por qué le mandaba plata a la carpintería de Revolución. Digo, me parece que todo eso hace que
este juicio nos deje un sesgo muy amargo, además de lo doloroso de en un país democrático tener que ver un intento de magnicidio de ese calibre, que tengamos un poder judicial tan cooptado por los poderes concentrados, es un gran problema para nuestra democracia. Recién nombrabas a Milman, y Milman, mientras vos estabas presenciando esto en Comodoro Pi, estaba en la Cámara... Sol. No, casi, pero estaba en la Cámara de Diputados que rechazó tratar la expulsión de los diputados de la Libertad Avanza que visitaron a los genocidas. Te quería preguntar tu opinión de esto. Es mucho más grave chupar una teta. Digo, nosotros tuvimos un diputado que por chupar una teta lo hicimos renunciar y se fue el diputado. Al instante. Acá tenemos diputados y diputadas que fueron en calidad de diputados y diputadas a visitar y a tramar la liberación o moligeración de su condena con aquellos que cometieron los peores delitos cometidos y conocidos por el pueblo argentino. Y no pasó nada. ¿Qué sé yo? No sé. Salvo que realmente quieran convertir a la Cámara de Diputados en una cueva de ratas, como decía Milei, y ser, además de ratas de la mano del genocida. Hoy hablamos de estas cosas como, bueno, una noticia del día y nos indignan, nos pone tristes, nos angustia, nos hace perder un poco la brújula. Pero vos en algún momento pensaste que si ganaba Milei esto podía pasar en términos, o sea, lo que está pasando en términos de derechos humanos, que podía haber un gobierno tan negacionista. Nunca pensé que podía ganar Milei. O sea, llámenme naif, inocente, desconectada de la realidad. No pensé que podía ganar Milei. Creo que también porque me subí a esa ola de subestimación que existe en una parte de la política argentina de ignorar qué es lo que venía pasando. Milei es parte de un proceso, pero no es un proceso solo argentino. Milei es resultado de, obviamente, errores del gobierno que pasó, errores nuestros como sector de la política, aciertos de ellos y de mucha preparación de corporaciones, pero que son supranacionales, te diría. O sea, no... Hoy hablar de Milei en aislado, como si fuese... Hay algunos que dicen, bueno, un tipo sin estructura, solo con su Twitter. Pensar eso es naif. No lo vimos venir y muchos pensábamos que acá un Bolsonaro no iba a llegar. Bueno, este es peor. Ahora, ¿qué hay detrás de esta agenda particularmente? De la idea de, bueno, ir a la visita de los genocidas, de impulsar la idea de plantear en su momento la teoría de los dos demonios, o en este caso esto incluso va más allá de la teoría de los dos demonios, es casi una reivindicación. Yo creo que nunca plantearon la teoría de los dos demonios. Ellos reivindican el proceso militar. Pero eso lo hacen porque les suma en algo, lo hacen por una cuestión ideológica, lo hacen... ¿Qué hay detrás de haberse metido en esto? Yo sé lo que voy a decir ahora, algunos lo pueden tildar de que es un pensamiento como lineal y poco probable, pero síganme un poco en este pensamiento lineal. Ellos tienen puntos en común con el último proceso militar, con el gobierno del último proceso militar. ¿Cuáles son esos puntos en común que tienen? El corazón de la dictadura militar fue el proyecto económico. El corazón del proyecto de Milei es el proyecto económico. Veamos los puntos donde más coinciden, más se chocan. Destrucción de la industria nacional. Miren todos los días la cantidad de desocupados y de fábricas que cierran. Pauperización de los ingresos en cada uno de los hogares, de los trabajadores, de los sectores medios y de los profesionales. También venta de los activos nacionales, en este caso como activos no hay tantos, de los recursos naturales. Ese es el corazón de su proyecto económico. Para que ese proyecto económico cierre, necesitan represión. Para eso hay dos cosas, y yo no creo que haya sido inocente la visita a los genocidas con la discusión que quiere meter el ministro Petri, que además todavía sigue siendo del Partido Radical, un partido que hizo mucho por la democracia en Argentina, y esto quiero decirle a los compañeros radicales que todavía reivindican el proceso de Alfonsín, que es una gran vergüenza que Petri siga siendo radical. Petri impulsó y está impulsando la discusión de la modificación de la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir, porque hoy lo tienen prohibido, puedan intervenir en la represión de determinados asuntos internos. Gravísimo. ¿No? Muy grave. Ahora, ¿es casualidad que eso venga junto y de la mano? No, chicos. Lo que ellos tienen que mostrar
es que a lo que se comprometieron con ese sector de las Fuerzas Armadas, que hoy está preso y que bancó a Victoria Villarruel para que esté sentada en el Senado, presidiendo el Senado, es que les van a cumplir su promesa. Y la promesa era dejarlos en libertad. ¿Qué sentís cuando ves la noticia que hoy tuvimos en el día de hoy en el boletín oficial, donde se oficializa justamente que el gobierno desmanteló el CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, un insumo fundamental para abuelas, para madres, para la búsqueda de nietos, de hijos? ¿Qué sucede con eso? Te voy a decir más, si yo me puedo sentar acá y puedo decir que me llamo Victoria Donda Pérez, es porque me buscaron las abuelas de Plaza de Mayo y porque existía la CONADIS. Lo primero que pienso es cuántos no van a poder decir su verdadero nombre, cuántas trilce, cuántas niñas, hijos de esos adultos no van a poder conocer ni siquiera quiénes son sus verdaderos abuelos, abuelas. Cuántas familias van a seguir buscando a sus hermanos, a sus primos, que son más de 300 en este país. Pero además pienso en Loan, porque ese espacio del Estado estaba destinado también a ser auxiliar de la justicia en los casos en los que se busque paraderos de niños y niñas, no solamente víctimas de la dictadura. Niños y niñas que estaba siendo violado su derecho a la identidad. Si a Loan no le está siendo violado su derecho a la identidad, además de privación ilegítima de libertad, además de secuestro y de todas las cosas que debe estar pasando ese niño, no sé, explíquenme para qué está hecho. Para eso está hecho. Entonces, que hoy lo saquen solo muestra el poco interés que tienen ellos en los niños y niñas que son el futuro de este país. ¿Y qué pasa con las investigaciones que estaban en marcha? ¿Se frenan? Lo mismo que hoy. Están frenadas. Todas las investigaciones están frenadas. Entre eso y el ataque que hay sistemático a abuelas de Plaza de Mayo, corren riesgo las investigaciones y la búsqueda de nuestros hermanos y hermanas. Y hablando de desmantelar, ¿no? Así se tiene que hablar, se habla en esta época al menos. ¿Qué opinás del cierre del INADI? Mira, tanto el INADI como el Ministerio de la Mujer son símbolos, y esto quiero decir más allá de de cómo uno pudo llevar adelante la gestión. Y digo esto haciéndome cargo de que uno puede criticar si tal gestión le gustó, tal no, tal cosa de la gestión le gustó más o menos. Uno puede criticar las gestiones porque, digamos, las instituciones están conformadas por hombres y mujeres y somos todos perfectibles. Así que también las instituciones y las gestiones pueden perfeccionarse. Lo que no puedes hacer es destruirlas. Y si las destruiste, tenés que hacer cargo. Entonces, el haber escuchado esta semana hoy, hasta el hartazgo, hablando a un montón de hipócritas sobre la violencia de género y pensar que desmantelaron todas y cada una de las instancias del Estado para poder acompañar a las diversidades y a las mujeres en la defensa de sus derechos, me da asco. Sí, y bueno, y ahora te tengo que preguntar, porque no lo vamos a esquivar, ¿qué opinás de la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández? Es que no hay por qué esquivarlo. No nos podemos hacer cargo nosotras como militantes de las conductas individuales de cada uno de los miembros que son parte de este gran movimiento. En este caso, uno de ellos era ni más ni menos que el presidente, con lo cual el impacto es doble. Y esto es así, pero Alberto lo único que ha demostrado es que no solamente fue un inútil como presidente, sino que además fue un hipócrita, un psicópata y me parece también que un golpeador. Entendiendo esto, que hay muchas cosas que uno puede decir son raris, ¿no? Qué sé yo, que el marido de Borghi sea el que le está produciendo el documento, es rari. Ahora, más allá de eso, chicas, tampoco se explica cómo vos dejás a una mujer que ponele le creas a Alberto, que es toda una operación, y que Fabiola es una persona que sufre de alcoholismo y tiene problemas mentales. ¿Cómo la dejaste sola en España con tu hijo de 2 años? No lo explica. Y si es una persona con tanta vulnerabilidad en cuanto a su salud mental, ¿qué es lo que se hizo durante estos años para atender a esa mujer en una situación donde su salud mental está evidentemente afectada? Y si tiene tanta vulnerabilidad, vos como compañero de vida, porque así nos la presentó, no podés profundizar esa vulnerabilidad haciendo los desmadres que se hacían y que parece que hoy están saliendo todos a la luz.
Ahora, más allá de la cuestión individual de lo que atañe a Alberto Fernández, ¿cuál es el impacto primero en el espacio político? ¿Cómo se recupera un espacio político de este tipo de cosas? ¿Y cuál es el nivel también de responsabilidad que se le aplica sobre todo el conjunto de la dirigencia? Que vos decís, bueno, son conductas individuales de un presidente, pero que era el líder de un espacio político que era amplio encima de mucha gente que incluso ingresó al espacio político en ese contexto de alianza del Frente de Todos. ¿Cuál es el análisis en ese sentido? Primero hay que entender que este espacio político reivindica ciertos principios. Entonces sí es cierto que a la derecha la sociedad le exige menos cosas que a nosotros, pero bueno, nosotros sostenemos esas cosas. Entonces nos tenemos que hacer cargo que este tipo de cosas nos van a impactar. Y como nos tenemos que hacer cargo de eso, todos y cada una de nosotras tienen que ser más responsables a la hora de asumir ciertos desafíos, como pueden ser representar a un gobierno nacional y popular en alguna parte de la gestión, ni te digo ser presidente, presidenta o gobernador, gobernadora. Y esto te lo digo también haciéndome cargo que cuando a mí me hicieron una operación, yo primero puse una carta de renuncia a disposición del presidente, pero además después me puse durante los próximos 3 meses después de la operación a desmantelarla, aunque no haya salido en ningún lado. Mostré que estaban mintiendo, mostré que yo no había hecho nada de lo que estaban diciendo. No salió en ningún lado, pero lo pude mostrar en la justicia y si ustedes me preguntan hoy, yo lo puedo decir. Ahora, esa es la responsabilidad con la que cada uno tiene que asumir la gestión, porque esto no significa que no nos van a pasar cosas. Lo que sí creo, y en el caso de este hecho particular, del cual lo acusan a Alberto con bastantes pruebas por otro lado, entre otras cosas escritas por él, me parece que para nosotros, para nuestro espacio político, es un desafío, pero que tenemos que aceptarlo. ¿Y sabes cómo? Profundizando la discusión. Porque la violencia de género no es privativa de un sector de la ideología. Es transversal a todas las ideologías, de izquierda, de derecha, del campo nacional y popular, peronista. Es transversal a las ideologías porque es inherente al patriarcado. Entonces, hay compañeros que les cuesta renunciar a sus privilegios, y yo te diría que a todos, porque nadie te regala sus privilegios graciosamente. Puedes tener algunos compañeros más convencidos que otros de que está mal gozar de esos privilegios, pero no te los da a todos. Eso lo tenemos que discutir nosotras hacia adentro del movimiento, y tenemos que aprovechar estas situaciones donde queda más en evidencia que las debilidades que tenemos hacia adentro del movimiento luego le hacen mucho daño y son aprovechadas por la derecha. Pienso un poco en las pibas y pibes que se sumaron en su momento a militar al kirchnerismo, tal vez después del 2001. Pienso en las pibas que se sumaron a militar con la ley del aborto. Pienso mucho en eso y me cuesta mucho pensar en los que se vayan a sumar ahora. Sí. ¿Qué pasa? Claro, como ¿qué pasa bueno, para te el diría futuro? que ahora es más fácil que cuando está Alberto gobernando, porque ahora está Milei, de última, Claro. al frente estamos nosotros. O sea, Claro, si no podemos pero- enamorar, estamos complicados. Pero estamos, ¿está la dirigencia del peronismo preparada para enamorar? ¿Puede enamorar ahora o está apagando el fuego? No, yo creo que el peronismo puede enamorar porque de hecho es un proyecto de futuro, porque es un proyecto político que tiene pasado, tiene historia, pero tiene futuro. Y el futuro hay que construirlo, porque se tiene que construir todos los días, no está construido, no es que vos tenés a dónde llegar, es la construcción que tenemos que tener desde quienes tenemos todavía nuestras banderas en alto y ese sueño de justicia social. Y por eso también hablo del feminismo. Yo creo que el feminismo es una gran deuda del peronismo y que el peronismo tiene que entender que hoy el feminismo le plantea un gran desafío, que es aceptarse como un movimiento político que también es feminista, porque si el peronismo no es feminista, va a dejar de existir. El peronismo sin justicia social no existe, y la justicia social sin feminismo tampoco. Bueno, hoy Cristina dijo que no es feminista y se la acusó mucho en redes sociales, no me acuerdo la frase literal, tal vez vos la tenés mejor, por decir algo así como que el feminismo a ella en el momento del atentado no la había acompañado y bueno, previo, la violencia Claro. política. en la violencia política previa, perdón. Se la acusa mucho en redes por esa frase. ¿Vos
¿Qué opinas? Yo opino que si ella no, digo, vos no podés incorporar una categoría política a los golpes a una persona que no lo siente, y por historia, por generación, de hecho lo dijo, en mi generación eso no está, yo soy peronista, Claro. Lo que pasa es que creo que al definirse peronista se define también como feminista. Si vos me preguntás a mí, ¿qué es el feminismo? Y yo te digo, a mí ese feminismo blanco, europeizado de los 60, y no me identifica, tampoco me hubiese sentido parte del feminismo, por eso creo que somos feministas y que el feminismo, hay feminismos, no feminismo solamente en singular. Luego, algunas dirigentes que nos identificamos con los feminismos, en su momento, y aún desde la oposición, criticamos esas tapas. La mayoría no lo hizo. Ujú. Y eso también hay que decirlo, porque en los feminismos existe la mezquindad, digo, la sororidad no implica estar despojadas de cualquier tipo de mezquindad política. Y eso está. Bueno, lo que pasa es que también hay que bancarse decir que está tan mal cuando una tapa ataca a Cristina en su característica de mujer y no por una crítica política, como decir que hay que dejar de decirle gorda a Carrió. Está mal. Sí, claro. O borracha a Bullrich. Miren, la verdad es que yo creo que Bullrich tiene un montón de cosas para criticarle. Ahora, ¿por qué la criticamos por conductas individuales? ¿A cuántos funcionarios, hombres, varones, que les gusta escabiar, conocés vos que les digamos borrachos? No, no lo hay. Bueno, eso con las mujeres nos pasa más seguido. ¿Qué pensás de la rama del peronismo que piensa que el problema del peronismo es el progresismo? Decilo. Lo voy a decir, los morebobos que decían, ay, perdimos culpa del feminismo. Defendete, Vicky. Los morebobos. No perdimos por culpa del feminismo, perdimos por culpa de machirulos como ustedes. Ese es el problema. El problema no es el feminismo, el problema son los machirulos que se encaman con cualquiera que se les cruce por el solo hecho de detentar poder. El problema es que los machirulos no quieren renunciar a sus privilegios y en el mejor de los casos quieren seguir viviendo en el país de sus abuelos. Bueno, por más nostálgicos del peronismo que sean, ese peronismo del 45 no vuelve más. Tenemos que construir un nuevo peronismo, un nuevo movimiento. Y en ese movimiento, compañeros, también estamos nosotras. Así que Vicky, muchas gracias por haber venido. Estoy mirando la hora, no puedo creerlo, se nos fue el programa, de hecho nos pasamos, así que te vamos a tener que, y queremos volver a invitarte, así que cuando la quieras, próxima esta es tu casa. me vengo directamente en auto caminando, Cualquier cosa no me tomo avisanos. más el subte. Te mandamos un helicóptero. Bueno, chicos, nos vemos mañana, 4 de la tarde. Gracias. Gracias a vos. Nos vemos, adiós.